Tertulias del Olivar de Grupo Multimedia Jiennense, la cadena SER, 10 Televisión y por supuesto nuestro digital Extra Jaén. El mercado del aceite de oliva en esta 21ª edición de la Feria Internacional del Aceite e Industrias Afines de Expoliva, con algunos de los principales actores, agentes del sector oleícola en una coyuntura cuanto menos inquietante. ¿Qué enlace tendremos en este mercado? Porque en el final de esta campaña de comercialización el enlace técnico puede ser cero y eso puede, si cabe, todavía incrementar las dudas e interrogantes ante una situación que ya conocemos y que tiene un antecedente. Dos campañas de estas características, un tercio aproximadamente en producción de la 2021-2022, puede cambiar sustancialmente el papel protagonista de España, de nuestro país y de la provincia de Jaén en el concierto oleícola internacional. Vamos a intentar resolver esas dudas contando con 5 invitados que representan la producción de una forma preeminente en la provincia de Jaén y en el conjunto de Andalucía y España. Está el presidente de DECOT con nosotros, Antonio Luque. ¿Qué tal estás, Antonio? Encantado, preocupado porque no llueve. No llueve, sigue sin llover, a pesar de las rogativas. Y aquí hemos sacado a Jesús, es decir, al abuelo. O sea, puede hacer muy poco más. Antonio Gallego, Migasa, ¿cómo estás? Un año más, te veo cada día más joven, director general de Migasa. Muchísimas gracias por estar aquí otro año. Y aquí estamos a las cositas y con el mismo problema que todo el mundo sabe del agua. Con el problema del agua. Grupo Interóleo con mi querido Juan Carlos Gadeo. Juan Gadeo, ¿cómo estás? Bien, encantado y agradecerte la oportunidad de compartir mesa con Primero Espada, como ha hecho aquí. Fernando Córcoles, CEO de Jaén Coop, bien hallado. Muchísimas gracias y buenas tardes y, como digo, pues preocupado como todos por la situación que atravesamos y por la situación también que no terminamos de solucionar, de intentar buscar vías alternativas a este problema que no es único, ha venido ahora, pero es un problema que tenemos estructural, que es la distribución hídrica y que no terminamos de encontrar una solución a futuro. Bueno, hoy al menos hemos tenido la oportunidad, con motivo de la inauguración de esta edición de Expoliva, de comprobar cómo, ante las preguntas de los propios representantes del sector y de los compañeros de los medios de comunicación, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, avanzaba, anunciaba la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario que va a focalizarse monográficamente en la sequía y en las ayudas que puedan llegar. Es verdad que estamos en un tiempo también electoral y ahí las promesas muchas veces dicen que se las lleva el viento. Esperemos que sea también el agua. Y el director de operaciones, un buen amigo nuestro, el director de operaciones de ACESUR, Carlos Jiménez Ot. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí contigo y con todos los contertulianos y bien, también expectante a ver cómo evolucionan los acontecimientos en el corto, en el medio y ya casi en el largo plazo también. Hay un indicador sin duda muy relevante. Estábamos hablando de rogativas. El día 11 es un día cada mes muy significativo para la comunidad cristiana y católica, ya lo saben, pero en el sector oleícola, donde el ruego está a la orden del día, cada 11 de mes en campaña de comercialización es el dato preciso, el dato nuevo sobre las salidas del mes anterior, el mes de abril. Eso nos va a marcar un poco con las tensiones de las importaciones que son tan relevantes. Evidentemente se está cerrando el grifo en Turquía, en Grecia, en Túnez. ¿Por dónde puede ir ese 11, esas próximas horas? Vamos a seguir la tónica, amigos, del mes de marzo. Vamos a tener unas salidas similares. Antonio. Yo creo que las salidas de abril van a ser muy parecidas a las de marzo, ¿no? Yo creo que sorprendentemente, con la subida de precios que hemos tenido, no está cayendo el consumo como
todos preveíamos, ¿no? Y si a eso sumamos lo que tú dices, que probablemente la disponibilidad de aceite en Turquía, sobre todo en Grecia, Túnez, bueno, Portugal ya se acabó hace tiempo, no hay, eso va a hacer que incluso los consumos y las salidas para otros países puedan ser mayores. Por lo tanto, para mí las previsiones que vamos a tener, abril va a ser un mes parecido, y esperemos que no llevarnos ninguna sorpresa en un sentido o en otro. Tampoco sería bueno que fueran las salidas mucho más altas, porque entonces se comprobaría que es que no vamos a poder llegar a final de septiembre, con lo cual yo creo que no sería bueno, ¿no? En pocas palabras, yo creo que abril, un mes parecido, no sé qué opinan mis colegas de la mesa, pero yo creo que un mes parecido al mes anterior, ¿no? ¿Opiniones? Antonio. Yo estoy de acuerdo en el tema de Antonio, que la salida puede ser muy similar. Yo en el tema de consumo, nosotros estamos observando bastante menos consumo, estamos viendo menos consumo, y yo creo que el consumo en aceite de oliva, yo creo que debe estar sobre el 25-30% menos nacional, es lo que yo creo que está ocurriendo. Pero que en exportación, que yo no lo creía, también estamos notando ya, ahora mismo se está notando también casi un 40%. Entonces puede ser que todo esto que no se ha notado antes, se note ahora, porque había mucho aceite a unos precios bajos, muchos contratos hechos que se están saliendo de ellos. Pero cuando de verdad todos esos contratos se empiecen ya con el precio alto, que hoy ya está, y que llegue ya al distribuidor final, yo creo que esto va a cambiar por completo. El consumo va a bajar más de lo que nosotros no podemos pensar, lo cual es preocupante, porque una labor que se ha hecho tan importante, promocionar tantísimo el aceite de oliva, que ahora todo el mundo se acostumbre a consumir menos aceite, a echar un poquito menos en todos los sitios, a vertir menos en todos los sitios. Yo creo que eso es preocupante. Y luego el distribuidor, hoy un aceite, partiendo que estaba el aceite en 3 o 4 euros, que hoy se ponga aceite en 6 o 7 euros o más en un tema de exportación, necesita el doble de dinero. El doble de dinero en un distribuidor que toca muchos productos, que no toca solo el aceite de oliva. Yo creo que esto es perjudicial, que es muy bueno para este momento. Sí, nos vamos a comer la paella muy bien, pero luego nos vamos a acordar de estos temas. No digo que yo sea bajista, lo quiero decir que hay que tener, que los que estamos fuertes en la salida en unas labores hechas, porque esto se nos venga un poquito abajo. Es la preocupación que como yo pienso, no sé los demás también. Carlos, si no hay un retraimiento del consumo en torno al 30-40%, no llegamos al 30 de septiembre. Mira, hay una cifra clave en este sector, que es, históricamente se ha dicho que se consumen entre 3 millones y 3.200.000 toneladas de aceite de oliva en el mundo. Yo creo que ya está claro que cuando hablamos de consumo de salidas tenemos que hablar de consumo global. España históricamente siempre ha supuesto menos peso en la primera parte del año, es decir, había países como Portugal, Túnez, Grecia, Turquía, el mismo Italia, que han aportado más aceite al consumo mundial en la primera parte del año, y eso siempre ha dado lugar a que la última parte del año España ha tomado más peso. Históricamente en años normales de precios se ve cómo España poco a poco va aportando más aceite al consumo mundial. El consumo mundial son 260.000 toneladas al mes. Eso nos lleva a 3.100.000 al año. Con fecha 1 de mayo vamos a tener a nivel mundial entre 1.200.000 y 1.400.000 toneladas, siendo muy optimistas fuera de España. Eso nos lleva a 5 meses de campaña técnica, son mayo, junio, julio, agosto y septiembre, y 1.200.000, 1.300.000 toneladas a nivel mundial, No hablo de España, que tendrá sobre 600.000 toneladas con fecha 1 de mayo. Si queremos llegar con un stock técnico a nivel mundial de mínimo 300, 400.000 toneladas, eso quiere decir que deben salir unas 900.000 toneladas en 5 meses a nivel mundial, o lo que es lo mismo, unas 170, 180.000 toneladas. Si hacemos los números de 260 a 170,
el consumo mundial tiene que caer aproximadamente un 40%. Antes comentábamos, como tenemos que llegar con 300 y pico mil toneladas, porque es que eso es lo mínimo a nivel mundial, ¿eh? Por tanto, tiene que caer el consumo un 40%. La pregunta es cómo se consigue que el consumo baje un 40%. Subiendo el precio. Y esa es un poco la gran pregunta que hay. O sea, ¿cómo tiene que situarse el mercado para poder llegar al día 15 de octubre, que es más o menos cuando todo el mundo empieza un poco a producir, con un nivel de aceite mínimo, pero que llegara a ese momento, ¿no? Y entonces creo que quedan muchos meses y termino hablando de lo que hemos dicho antes, la lluvia. Esto es un escenario en el que llegamos al 15 de octubre prácticamente con lo opuesto. La siguiente pregunta es, ¿y del 15 de octubre en adelante qué hacemos? Porque tú has dicho antes, como del 15 de octubre en adelante las perspectivas sean una campaña similar a la última, pues bueno, vamos a tener un año muy entretenido. Muy entretenido. Entonces va a ser complicado, muy complejo. Creo que estamos en una situación complicada, no es buena para nadie, Creo que este sector depende del volumen. En cualquier escuela de negocios te ponen el aceite de oliva es un negocio de volumen, no es un negocio de margen. Y si no hay volumen, este sector va a sufrir mucho, muchísimo. Y luego hablaremos de una paradoja que se puede dar este año, que es una zona productora como Portugal, que podría tener una cosecha casi récord, entre otras cosas porque tienen un pantano que se nutre de agua proveniente de un río que pasa por España, con unos costes bajísimos de producción, un superintensivo que se y donde van a competir en un mercado contra aceites producidos en la provincia de Jaén y de Córdoba y de Sevilla, donde pasa el río, no vemos el agua, no tenemos cosecha y tenemos unos costes multiplicados por 3, ¿no? Esa introducción no la hubiera preparado yo mejor antes de que hablaran los dos representantes de la producción por antonomasia de la provincia de Jaén. El problema de los ríos, 400 metros cúbicos por hectárea, la dotación extraordinaria anticipada de la Confederación Hidrográfica, y una situación que es muy distinta en Jaén al resto, Fernando, Juan, porque aquí en Jaén hay otras grasas oleaginosas que, bueno, algunos están comercializando sus porcentajes de aceites de semillas, en fin, las mezclas de las que hemos hablado, blond, aunque a algunos suene mal y prefieran que se diga blue, azul, y que hablemos un poco de música, pero ¿qué pensáis que puede ocurrir en el corto plazo? Sí. Si sigue sin llover. Lo que está ocurriendo. Ya está ocurriendo, hay una subida de precio porque se constata no solamente que no hay aceite suficiente para esta campaña, con menos cifra que Carlos, si baja la producción un 60%, por mucho enlace que tuviésemos, y también tenemos que tener enlace, quiere decir que el consumo sí o sí va a bajar en un entorno parecido, 40-50%. No hay aceite para todo el mundo. Como no hay aceite para todo el mundo, tiene que bajar el consumo. No hay aceite disponible, ni en España ni fuera de España, aunque le abramos la puerta a Marruecos y a Túnez y a quien sea. Pero no hay aceite suficiente ni a nivel mundial ni a nivel español, y por lo tanto, bueno, pues, ¿cómo se regula en un mercado? Como no lo puede racionar, es el precio, desgraciadamente, el que lo pone en el mercado. ¿Y por qué estamos así? Pues porque venimos de una campaña de sequía, y hemos enlazado con otra campaña de sequía y además en ola de calor en el periodo más, digamos, sensible del olivar, que fue la semana pasada con el golpe de calor de más de 36 grados a la sombra, al sol mucho más, que en alguna zona un olivo agotado porque no tiene humedad suficiente, bueno, pues prácticamente ya lo ha dejado recolectado.
Hay dos versiones distintas, una que dice que el olivar de secano prácticamente te puedes olvidar, y yo he hablado con un ingeniero agrónomo muy amigo mío de Martos, estuvo ayer pisando el terreno y dice, hay olivar todavía de secano que puede resistir. Bueno, sí, vamos, aquí generalizamos con mucha facilidad, pero habrá olivar de secano que todavía resista y habrá olivar de sierra que luego a lo mejor le vienen los fríos o la tormenta y no tenga... Estamos generalizando, pero en su gran mayoría yo creo que nos enfrentamos también ahora mismo, y es muy aventurado en la situación fenológica en la que está el árbol, decir que va a haber una producción alta, seguro que no, media veremos, y de ahí para abajo está por pasar días y afinando. Por lo tanto, el problema, como ha dicho Carlos, no es solamente gestionar este año, es que nos vamos a encontrar con un escenario, cuanto más días pasa la situación en la que estamos, más complicado para los años siguientes. Ahora mismo pues nos rasgamos la vestidura porque el consumidor está comprando el aceite a 6 o a 7 euros o a 8 el litro, ¿no, Antonio? Más o menos los lineales puede estar en ese precio. Sí. Bueno, pues no lo hemos visto nunca. Pues ya hace 2 años y medio vendíamos a 1,60 en origen. ¿Por qué no guardamos aceite? Hace 2 años. Hubiésemos evitado estas oscilaciones, hubiésemos evitado estos descalabros que está viendo con las inversiones que se han realizado y que no se pueden rentabilizar porque no hay producción suficiente, porque no hay márgenes suficientes, pero claro, no sé, estamos en la obsesión de que parece que hay que vender y vender al precio que sea y vender, y en aquellos años de abundancia pues vienen los años de escasez, pero es que no vamos a aprender, vamos a ir igual, porque cuando decimos de que algo hay que hacer es que tenemos la espada de Damocles de la Comisión Nacional de la Competencia diciendo que no podemos ponernos de acuerdo en quitar aceite, porque si quitamos aceite del mercado influyen los precios, y si influyen los precios, ojo, eso es competencia desleal. Bueno, pues ahora tenemos la influencia en los precios. Ahora la tenemos. Luego tampoco creo que hagamos un buen favor al sector y a los consumidores rasgándonos la vestidura porque el aceite te da 7 o 8 euros. ¿Cuál es el consumo medio por persona? Aproximadamente 1 litro en España, ¿no? En España. Puede ser 1 litro o litro y algo, en el mejor de los casos. Al mes, por persona y mes. Sí, entre 10 y 12 según los estudios. Vamos a suponer que es 1 litro de aceite de oliva, que estamos hablando de entre 7 o 9 euros. 30 céntimos al día. Y no paramos de hablar de que está caro. Pero si no es caro, si está más cara el agua y el pan y el café y todo está más caro que el aceite. Oye, pero el foco tiene que estar en el aceite. Somos listos, ¿verdad? Pero ese cambio de mentalidad, ¿cómo consigues que se produzca? No, pues tenemos que hablar todo de lo mismo. Yo no sé, ahí está la interprofesional, por ejemplo, que tiene que cambiar tendencias. Ahí está la patronal, ahí están las administraciones. Vamos a ver, si es que es un producto que da alimentación y que es muy saludable y que encima es económico, pues destaca lo económico. Pero si estamos hablando de 30 céntimos al día. Sosténgase o 50, el o 50. Decía don Pedro Barato hace poco. Pero es que aquí no queremos cambiar la tendencia. De una pequeña polémica. Que no cambie el statu quo, por bueno, favor. Pues así nos Fernando. Bueno, yo creo que al margen de todo esto estamos viviendo una situación desconocida. Nos estamos afrontando un escenario que nadie había vivido, que tampoco se puede prever con facilidad y que estamos descubriendo comportamientos del consumidor que es cierto que tampoco esperábamos. O sea, necesitábamos ese descenso del 40%, por el momento creo que llevamos una media de un descenso del 30% o algo menos. No se está produciendo un trasvase al girasol. Esto era un mito también. Se está dejando de consumir o consumiendo menos el aceite de oliva, pero no hay un trasvase claro directo hacia el girasol, que también está en cifras negativas, pese a tener un precio, pues hombre, sensiblemente inferior al que ahora mismo tiene el aceite de oliva, ¿no? El escenario que vamos a afrontar si hay este intangible que no controlamos ninguno, y es que no hay agua, pues creo que ahora mismo el trending topic es hablar de la sequía, y que si esto continúa así, lo comentaba con Juan fuera del micrófono, vamos a empezar a hablar a partir del mes de julio ya no de la sequía, sino de la escasez. Y esto como sector lo tenemos que gestionar muy bien, porque también le mostraba a mi amigo Juan
fotografías tomadas en la distribución este sábado, donde los lineales estaban vacíos. Este sábado los lineales estaban vacíos, y hablo de una primera cadena, y estaban vacíos simplemente porque había unos centimillos, garrafitas de promo a 30 euros, a 29 hemos visto, a 28, y hay un efecto llamada hacia el acopio. Y esto lo que podemos enfrentarnos, lo que nos podemos tener a partir de pues, finales de agosto, principio de septiembre, si es que no sabemos esto gestionarlo. Y podemos ver botellas de aceite a 10 euros y lineales vacíos. Entonces, es una situación absolutamente nueva, inédita, y aquí está el sector que creo que debemos intentar gestionarlo lo mejor que podamos para salir de este bache lo más airoso posible por todo, porque aquí no gana absolutamente nadie. Hablábamos de las exportaciones, hablábamos también del comportamiento del mercado interior y de una serie de pautas psicológicas de comportamiento por parte de los consumidores españoles, que a pesar evidentemente de que están acostumbrados a gastar, por ejemplo en agua mineral, cantidades similares a las que puedan gastar en comprar aceite de oliva, sin embargo les sigue pareciendo caro comprar a 6, 7 euros. Una garrafa de 5 litros, 35-40 euros, es un precio muy alto y bueno, pues hemos visto algún movimiento final que intentaba primar la presencia de aceite de oliva. Entramos en un tema que siempre es un tanto complejo, hablar de mezclas, pero si el aceite de oliva está presente, eso es bueno porque el consumidor al fin y al cabo sigue teniendo aceite de oliva en su dieta, o mezclar aceite de oliva con otros aceites, con otras grasas vegetales, oleaginosas, es contraproducente después de todo lo que se ha hecho de formación. Antonio. A mí me deja siempre el primero para lo más duro, pero te voy a entrar a contestar a ese tema, y luego cuando estaban hablando mis colegas de mesa estaba pensando, yo creo, lo dejo para luego, a la pregunta tuya. Vamos a ver, yo creo que todos tenemos que ser conscientes que a nivel europeo está permitido, salvo en algunos países productores, Grecia, Italia y España, la mezcla de aceites vegetales con aceite de oliva. Pero se puede hacer en otros, por ejemplo, se hace en Portugal, como el caso se hace en que hemos Portugal visto, y se hace en otros países. Y luego se puede importar aquí. Nosotros hemos sido y seguimos siendo muy críticos, sobre todo en los países productores, con ese tipo de mezcla, porque es verdad que luego a nivel es complicado saber distinguir o poder distinguir cuál es el porcentaje que tiene de aceite de oliva y aceite y otros aceites vegetales. Es prácticamente imposible. Con lo cual yo animo a que si hay algún consumidor que esté apretado por algún motivo, y coincido con mis colegas que tampoco es tanto el diferencial de precio comparado con los consumos de otros productos, animo que si hay alguien que esté apretado, pues que se lo plantee hacerlo en su casa, que compre el aceite de oliva, que compre otros aceites y que se lo plantee, ¿no? No, yo sí tengo que decir que digamos a la situación crítica que teníamos todo el sector productor con ese tema, empresas como Acesur o otras empresas que se habían planteado hacer algo, que están haciendo incluso en otros países, mucha gente, pues han dicho, oye, nos parece muy bien, pero vamos a hablar de algo que sea todo el sector, etcétera, y yo creo que ese tema en el mercado español está prácticamente superado, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y tengo que, y lo digo públicamente aquí, Acesur, ha habido conversaciones públicas con el Ministerio y con todo el sector, es decir, que eso ha sido... Y esas partidas se han retirado. Y esas partidas, pues, se han dejado de hacer, que se podía haber continuado haciendo, y yo tengo que decir que hay que agradecer la voluntad que ha tenido, por lo menos yo online, empresas que lo han podido hacer. Más esta mañana ya no vendía, no estaba disponible el producto. Yo creo que chapó en el sector. Ahora, lo que yo sí creo que tendríamos que hablar mucho más, y ahí vamos a coincidir todo el sector, yo creo que todos tenemos que ser conscientes del esfuerzo que ha hecho este sector. Yo me acuerdo cuando en España se producía de media 550 millones de kilos de aceite, año 86, que entramos en lo que era la Comunidad Económica Europea. Yo me acuerdo cuando en España
pues producíamos una media de 700 millones de kilos de aceite y se consiguió incluso una PAC con 760 de cupo o algo de eso, y aquello era insuficiente porque se iba a ir a más. Hemos llegado a vender este sector con nuestros grandes defectos, que los tenemos y no pocos. Hemos llegado a vender en España 1.500.000 toneladas, más o menos. 1.500.000 toneladas por todo el mundo, cada uno haciendo su esfuerzo desde su atalaya, desde su sitio. Y ahora de pronto viene una situación como esta y vamos a tener que bajar, sí o sí, yo diría no un 40%. Lo más probable es que tengamos que bajar a la mitad de volumen, pensando en el año que viene. Porque el que piense que el año que viene va a haber más cosecha que este año, desde luego no analiza los números. Y analizando los números, no yendo al campo. Yo me acuerdo cuando estudiaba ingeniero agrónomo, falté mucho a clase porque tenía muchas cosas que hacer, pero yo me acuerdo cuando estudiaba, pues nos hablaban aquello del estrés hídrico y cómo a los frutales pues se le cortaba el agua y producía una gran floración y luego había que ponerle el agua inmediatamente, y ese agua es de lo que tenemos que hablar en este país. Ese agua es de lo que tenemos que hablar en este país. Ese es el gran debate. Ese es el gran debate. Que yo siento muchísimo que ese debate surja ahora. Ahora todo el mundo habla del agua. Algunos llevamos meses, años hablando del agua. Y bueno, yo creo que ese es el tema más dramático que tenemos. Que el año que viene vamos a tener que vender la mitad de aceite que vendíamos antes. Que en nuestras empresas nos va a sobrar gente en las almazaras. Nos va a sobrar gente en la industria envasadora. Vamos a tener un problema económico muy importante, todo el sector y toda la sociedad de las zonas productoras y de las zonas en donde hay industria importante del sector, y que todo eso sea por agua. Cuando Carlos comentaba lo del pantano de la Arqueva, en estos días ya se está hablando mucho, un pantano que está al 90% de su capacidad, que ha conseguido cambiar una zona que iba a ser el desierto de Portugal, y como me decía alguien de la administración portuguesa, ha cambiado el microclima. Es que este año mismo ha llovido más en Portugal que aquí. En esa zona ha llovido más que aquí. Ha cambiado el microclima por ese bosque, ¿no? Y que aquí estemos en un país en donde no queramos hablar de trasvase porque suena a un político. Pues yo digo siempre, hablemos de intercomunicación de cuencas. No podemos hablar de pantano porque suena, bueno, ya sabemos a lo que suena. Menos más que están los pantanos que hay. Pero aquí, si no hablamos de pantanos, hablamos de capacidad de almacenamiento. Hoy he oído a la consejera y a políticos hablar de aguas regeneradas y tal. Se está tirando al mar, en Málaga se está tirando al mar 50 hectómetros cúbicos de agua. 50 hectómetros cúbicos, esos son 30.000 hectáreas de regadío. Agua que sirve perfectamente para regar olivar, ¿no? Esos son 40 o 50.000 toneladas más de aceite, que sabemos este año y el que viene, que no van a estar. Es decir, yo creo que los 5 que estamos en esta mesa y más sillones que deberíamos de ocupar en esta mesa, nuestro objetivo debería de ser, en este país hay que cambiar el chip con los temas de agua. Hay que generar agua sí o sí, y eso es posible porque hay sitios en el mundo donde se ha hecho y es un drama el que tenemos, ¿no? Nosotros, estos 3 que estamos aquí, tenemos que preocuparnos de que nuestra gente gane dinero. Y nuestra gente va a ganar más dinero si le gestionamos ese tema, que el que Decó o Interóleo venda 10 céntimos, 20 céntimos más caro que Decó, que Jaenco, o que Decó venda más caro. Eso es migaja. Lo importante es que podamos garantizar a nuestros socios producciones eficientes y suficientes año tras año. Ojo, y que no tengamos que pasar de 1.500.000 toneladas de venta a 750.000, porque el día que llueva aquí estaremos aquí sentados, y esperemos que sea pronto, estaremos aquí sentados diciendo, ojo, que el aceite se ha puesto otra vez a 2 euros. Claro que se va a poner a 2 euros. El día que llueva en España otra vez 700, 800 litros, tendremos 2 millones de toneladas y la salida en 800.000 o 750.000 toneladas. Otra vez el lío. Vamos a ver cómo lo organizamos. Eso se soluciona en gran medida con agua. Con agua y solucionando pues debates que son muy viejos, muy antiguos. Fíjense, aquí en la provincia de Jaén se espera
la concesión, en algunos casos desde hace más de 10, 12 años, de unas 60.000 hectáreas, 15.000 de las cuales ya están en un proceso bastante avanzado administrativo que se retrotrajo por nuevas normativas que impuso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Al fin y al cabo estamos hablando de unas 580.000 hectáreas de olivar, de las cuales, atención, ya 300.000 son de regadío. Y las propias organizaciones de regantes, por ejemplo la Junta Central de Regantes o también AREDA, reconocen que una cuarta parte del agua que sirve para suministrar, abastecer a nuestras urbes, nuestras ciudades, se pierde y no se subsana ese problema. Estábamos hablando de agua y estábamos hablando de mezclas, casi nada, don Antonio. ¿Por dónde empezamos? ¿Lo de las mezclas está arreglado? ¿O hay que ese consumidor? Yo creo ya que eso ha quedado claro ya, porque una compañía ha cogido y ha retirado lo que tenía ya en el mercado. Ya y es mejor después de que estaba haciendo una cosa legal. Legal, sí, eso. Por lo tanto, si ha hecho legal Portugal, y ha cogido y se la... Pero es mejor hacer lo que dice tu tocayo, mezclar en la casa, que lo haga uno propio. Comprar su girasol por un lado, comprar su es que eso es muy sencillo, ¿no? Sí. Que es una cosa muy sencilla. Pero, es muy sencilla, pero tú que manejas semillas, yo creo que no, que el que gasta girasol, el que gasta girasol lo gasta para una cosa y el aceite de oliva lo gasta para otra. Y no tiene ningún camino. El girasol para una cosa y el oliva para otra. Eso es lo que hay. Esa es el la consumidor realidad. español, muy acostumbrado, lo tiene el hipotálamo muy metido en la cabeza del tema del aceite de oliva, le entra por el ojo el precio. Eso es... Bueno, no, porque cuando estaba a 3 euros, también en 3 euros se decía lo mismo que acabas de decir, que en 3 euros era muy caro. Hasta que no, yo ya no lo sé, porque con 3 euros era caro, con 6 no lo sé, porque con 3 euros se decía lo mismo. Es que no es nada, porque una botella vale tanto dinero, tal que quiero decir que esa conversación ya la hemos tenido otras veces, ¿no? ¿Y el agua? Como plantea Antonio, la necesidad de un gran pacto por el agua, porque os reunís mucho con la consejera, con el ministro. Planas dice vamos a hacer unas inversiones impresionantes ahora en tiempo electoral, esos trasvases, sin embargo están desapareciendo presas. ¿Cuál tendría que ser el punto de equilibrio entre todos los agentes? No, yo en ese tema, la verdad, a mí no me lo puedes preguntar mucho, porque yo no tiene ese tema de ingeniería. Lo que sí te digo es que eso hay que empezar ya a funcionar, porque aquí tenemos ya un problema este año. Y hay que solucionar el problema que tenemos este año, pero que hay que empezar ya a funcionar con ese, porque si no, dentro de 3 lo vamos a tener. Por lo tanto, quiero decir que hay que empezar ya con lo del agua, es un camino que es urgente meter mano. Y luego, por supuesto, ahora de aquí a septiembre, octubre, es un programa que está, un problema feo, difícil, que muchas compañías no van a poder trabajar, van a tener personas, ya lo están haciendo, ya hay personas en algunos sitios ya están saliendo, que eso es un problema grave el que hay ahora mismo. Eso es lo que ocurre ahora mismo. O sea, el sector ahora tiene que plantearse seriamente, las patronales, Sanierac, en Asoliva, se tienen que plantear ese análisis de que, como en la pandemia, hay que volver a proponer regulaciones de empleo temporales porque viene un tiempo mal dado. No, es que el aceite se mueve con volumen, y nuestro amigo Carlos lo ha dicho, se mueve con volumen. Y claro, todas las compañías están montadas en unos volúmenes. Ahora todo esto al 50% o algo menos, pues la estructura que tenemos todos ha cambiado por completo. Todo el negocio ha cambiado, de una cosa a otra, sobra de todo. Eso es lo que nos planteamos ahora mismo. Y claro, aquí, si todo el mundo dice, bueno, ¿qué puede ocurrir? El árbol ahora mismo se ve muy bonito, por lo que me dicen hoy aquí en Jaén, que el árbol, que si está seco, pero el árbol está bonito ahora mismo. Si te llueve 70 litros, en el mes de mayo tenemos la suerte que llueva 70 litros, y en septiembre otros 70 litros, pues entonces yo creo que tenemos una producción baja, pero tendremos algo. Pero como no llueva, entonces tenemos un problemón. Ese es el tema, ¿verdad? Yo espero que llueva, porque esta mañana escuché yo en la radio que empezaba a llover por el norte, y que posiblemente a final de semana, sábado, domingo, lunes, alguna agua iba a caer por aquí. Lo que no sé si va a caer en Murcia o va a caer en Jaén, pero va a caer algo. Entonces todo eso también, y luego también estos diferenciales para los comercios, todos los que estamos en este negocio, de que te estén hablando de un precio ahora, sería llover fuerte y mañana el aceite te baja, otro problema más.
Eso no es fácil. Entonces, manejar esto de aquí a septiembre es un problema gordo para cualquier compañía que estamos en ella. Compañía me refiero yo, que estamos en cadena, en exportación, en toda esa estructura que hay, que no es fácil, un tema bastante delicado, porque ya hemos visto el aceite, y yo recuerdo eso, algunos lo vienen a recordar, los de las 800 pesetas. El aceite estaba en 800 pesetas, empezó a llover un poquito, los que tenían aceite empezaron a vender, el que tenía 50 toneladas, el que tenía 200 toneladas, quería vender más que 10 y de momento yo quiero vender las 200 toneladas y el otro 200. Y el aceite en un mes se puso a 600 pesetas y después se puso a 400 pesetas. Digo, bueno, ¿y esto? Y no se hizo ninguna operación. Y luego volvió el aceite a subir a 600 pesetas. O sea, quiero decir que todo esto nos puede ocurrir de aquí al mes de septiembre, como llueva. Como no llueva, no sé lo que nos va a ocurrir. Los chaparrones que caen, Carlos, de vez en cuando, en todos los sentidos. Fíjate que en noviembre cayeron 170 y tantos litros por metro cuadrado en determinadas zonas de Jaén. Oye, y aquellas reservas que había de la campaña anterior se vendían porque decían, oye, vamos a vender a este precio, que después viene la cosa peor. Tú lo sabes perfectamente, que vas a Vilches con más frecuencia que yo. Que digo que han caído chaparrones de todo tipo. Han contado también un poco el tema de las mezclas, que también comercialmente parecía que era una apuesta, yo diría que bastante valiente, ¿no? Vamos a ver. En términos de mercadotecnia, en términos de... Aquí hay que hablar de posicionamiento. Si era el momento, si es oportuno y si es legal. Evidentemente creo que nadie tiene ninguna duda de que sea 100% legal. Totalmente. En Estados Unidos es el país donde más se ha incrementado el consumo de aceite de oliva, con mucha diferencia en los últimos 10, 15, 20 años. Paralelamente es el país donde más combinaciones de aceite, mezclas de aceite se venden. Tú vas a un lineal de Estados Unidos y tienes mezclas de pepita de uva con girasol, oliva con aguacate, semillas, girasol, o sea, la cantidad de mezclas que hay allí en el lineal es inmensa. A pesar de eso, o quizá gracias a eso, el consumo ha pasado de 50 millones de kilos a 340 o 330 millones en los últimos 10, 15 años, ¿no? Evidentemente es un tema comprometido, es un tema que causa debate, ¿no? Creo que en este momento, donde la disponibilidad de aceite de oliva es, como hemos comentado, muy escasa, bueno, quizá era un momento oportuno para lanzar un producto de calidad, con un porcentaje alto de aceite de oliva, ¿vale? Y que ocupase un lugar en el lineal, ¿no? Bueno, pero evidentemente... Era un porcentaje alto, o sea, era minoritario, sí, pero era alto. No, era 30. Un 60% de aceite de oliva. Ah, sí. Pero evidentemente, lo hemos comentado, el sector ha dicho algo, oye, mira, creemos que no es el momento, creemos que tal, y automáticamente creo que el sector ha actuado de una manera muy madura, muy coherente, ha habido reuniones a más alto nivel, se ha puesto encima de la mesa y está el tema solucionado. Por tanto, ese tema solucionado. Por tanto, con un 60% el etiquetado no tenía ni una pega, porque no, si desde el punto de vista legal no hay ningún problema. Pero vuelvo a decir, el tema ese creo que está 100% solucionado. Lo que tenemos que entender hoy en día es la cantidad de mitos que se han venido abajo en los últimos tiempos. Lo decía antes Fernando, es cierto, no hay trasvase de oliva a girasol. La mayoría de los consumidores, como también decía Antonio, el que consume girasol, el que consume oliva, consume oliva. El problema que tenemos aquí, y yo en tono de mea culpa, y hago una crítica, espero que constructiva, pero una crítica como sector, es que hemos estado tantos años obsesionados con el precio unitario, es que, y voy a decir una barbaridad y pido perdón, yo incluso he tenido la sensación como sector que había momentos en los que era mucho más importante que el aceite se pusiese a 3,5 € que el garantizar la continuidad de este sector. Y me explico. Nosotros hemos plantado
una inmensidad de olivos. Nosotros hemos permitido, este sector ha permitido, y vuelvo a un comentario que hice antes, que convivan dos tipos o tres tipos de plantaciones muy distintas. Insisto, en este momento el drama del sector no es solo la falta de producción. El drama del sector es que un olivarero o una cooperativa de Jaén puede que en 7 meses tenga que competir con una almazara de Portugal que va a tener unos costes de producción, corregirme, por debajo de 2 euros por kilo seguro, un aceite de buena calidad, y vamos a competir nosotros aquí con unos costes de producción próximos a los 3,5 euros, 4 euros. ¿Por qué? Porque somos más caros y porque vamos a producir la mitad de la mitad, ¿vale? Entonces, ese es el escenario que viene, el escenario próximo. Y hablamos de Jaén, y hablamos de Córdoba, y hablamos de Málaga, y hablamos de Ciudad Real. Entonces, el gran drama para mí es que un sector tan maravilloso como este, que se ha publicitado, que ha crecido, que se ha consolidado a nivel mundial como la grasa de referencia a nivel mundial, pues ahora resulta que tenemos los pies no de barro, porque ni tan siquiera tenemos agua para hacer barro. Es que estamos 100% dependientes de la climatología. Y termino con eso. Teniendo un competidor que se abastece de nuestra agua, es que la Alqueva, el 95% del agua que está en la Alqueva va de España. Y le da para producir este año quizás 200 o 250.000 toneladas de aceite, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos es, no hemos anticipado esto en los últimos años, porque tenemos un problema serio. Porque si me dice, bueno, venga, este es el último año, pero va a empezar a llover ahora en junio, ojalá la semana que viene, y ya vamos a tener otros 15 años normales. Porque yo hago ya la última pregunta. ¿Y si esto de la sequía ha venido para quedarse? ¿Ahora qué hacemos? Cambio climático. ¿Ahora qué hacemos? Porque aquí estamos muchos pensando todo el día, ¿eh? Y hay que tomar decisiones. Porque vuelvo a decir lo que decía antes Juan. Otro mito. El aceite se consume al precio que esté. El consumidor español es muy difícil que deje de consumir aceite de oliva, a no ser que se ponga a 15 euros. Pero en condiciones normales de un precio de 4, 5, 6 euros, la disminución de consumo no va a ser estrepitosa. El problema es que creo que hemos hecho muchas cosas bien y quizás nos hemos olvidado que todo esto se fundamenta en una cosa: el olivo necesita agua. Juan. Vamos a ver, estamos acostumbrados ya casi a irnos a la cama con remordimiento, porque todo lo hacemos mal. Pero tú lo has dicho antes, un 25 o un 30% del agua se pierde en las canalizaciones. Bueno, eso es invertir por parte de las administraciones. Y parece que la causa de que falte agua para los núcleos urbanos va a ser el riego de la agricultura. Pues no, quizás sea que no está bien canalizada el agua. Y luego, ¿qué puede hacer un agricultor, Carlos? Lo que hace: organizar comunidades regantes, hacer sondeos, organizarse para regar. La comunidad de regantes que están en formación se tiran más de 10 años para conseguir, para conseguir un riego legalizado. Como mínimo, la burocracia te pierde, desde Confederación a las distintas administraciones. Por lo tanto, esto, ¿qué ocurre? Que vamos al corto plazo, pero vamos al corto plazo nosotros, las cooperativas, los industriales y los políticos. No hay un plan estratégico de riego para España donde se involucren a los grandes partidos que van a tomar decisiones. Y sea algo que haya que hacer en 4, 8 o 12 años. Porque no se hace muy rápido un embalse. Por mucho decreto que se haga, son efectos paliativos. ¿Paliativo qué significa? Que se va a morir, vamos a dejarlo que sobreviva. Pero aquí lo que hay que tener son estrategias lo que hay que tener son estrategias a largo plazo. ¿Y por qué no puede haber trasvases?
Si, como dice Antonio, se va el agua al mar porque es su salida natural, ¿por qué no puede haber trasvases? ¿Por qué no todos los pueblos tienen estaciones depuradoras y puede haber pequeñas comunidades de regantes? ¿Por qué tenemos que evaporar el agua de los alpechines de la producción de aceite en la Almazara? Porque somos ricos en agua, esto lo cogen Israel y sacan oro. Y nosotros tenemos que echarlo allí en una charca porque ves que contamina, es que no lo puede usar, es que no sé qué, es que no hay tecnología suficiente como para hacer productivo eso. Bueno, pues si vamos dependiendo del tiempo como nuestros abuelos, si no ponemos paliativos para depender menos de una ola de calor, oye, pues quizá haya que se tarde más tiempo en evitar esos efectos, una ola de calor. Pero para dar riego al olivo, por favor, así está Jaén, viendo pasar el agua y no aprovechándola. Y aquí vamos a tener una crisis muy importante en la provincia si esto se continúa. Y lo estarás viendo tú en tu grupo, igual que lo está viendo Antonio, igual que lo estamos viendo todos, de hacer números y de empezar ya con la E de ERTE, E de ERE, ¿y esto qué es? Un problema muy gordo, porque además la economía familiar de Jaén, en muchos casos es sustento principal el olivar, en otro es el complemento casi tan importante como el sustento principal. Y sin ese complemento se paraliza la actividad económica. Bueno, ¿y por qué? Porque no llueve, claro, ya está, ya nos hemos conformado y encima es porque gastáis el agua mal, porque tenéis una dotación muy alta de 1.504, ¿pero dónde vamos con 400 metros cúbicos? Por favor, en un olivar tradicional. No lo sé, hay trasvases, hay medios de utilizar más agua, debería haber más agilidad y debería haber un objetivo, porque yo creo que no se ha tomado conciencia por parte de determinadas personalidades de lo importante que es este sector para la economía, no solamente de Jaén, sino de Andalucía. La importancia y lo necesario que es el agua. Y quizá lo único que algo podemos haber hecho mal es no valorarla lo suficiente cuando la hemos tenido. No lo hemos valorado. Ahora que hay escasez cuando lo estamos valorando. Pero bueno, como he dicho antes, vamos al corto plazo. Y al corto plazo voy a solucionar esto para este año y para el que viene. No, aquí las soluciones tienen que ser para tiempo, duraderas. Y para eso tiene que haber esfuerzo, complicidad de todo el sector. La industria depende del aceite de oliva, pero claro, si no vende aceite de oliva, mete girasol, ¿verdad? En la tubería. Es decir, al final va a seguir la empresa funcionando. Pero el agricultor del olivar, sin agua, no puede dedicarse a otra cosa. Y dependemos de eso, como bien dice Antonio y como Fernando está viendo en su zona. ¿Qué ocurrirá? Pues que las sierras, la zona de olivar más regado, pues bueno, pues sí, pues se pondrán ricos. ¿A costa de cuáles? Pues de los que le venga la sequía. Y entonces vamos a empezar a pelearnos entre nosotros, que es lo que nos gusta. La guerra del agua. Pelearnos entre nosotros, que es lo que nos gusta. Y ahí en esa peleilla y tontería, pues se nos va a la fuerza. Y luego llueve y luego se nos olvida. O sea, somos de memoria corta, Fernando. Bueno, lo que somos también un poco, quiero decir, la situación es dramática, pero hay que solucionarla, ya está. Lo que hay que ponerse es a trabajar. Hablábamos antes de una cuestión que ha surgido en el sector, que ya está zanjada, y se ha zanjado en una semana. ¿Cómo? Hablando, dialogando y poniendo soluciones. Hablábamos de ERTE, hablábamos de todas estas cosas, coño, vamos a hablar de economía. El agua no solo es para el olivar, es que es riqueza, genera riqueza allá donde hay agua. Y donde no la hay, lo que hay es miseria. Y lo que tenemos que hacer como sector, pues ponernos de verdad las pilas y hacer que se pongan las pilas quien se los tiene que poner. Si esto es muy sencillo. Hay que poner las pilas a quien se los tiene que poner y ya está. A corto plazo no tiene solución. No la tiene. Más allá de que todas aquellas que ya están encauzadas, las ideas que ahora mismo están puestas en marcha, que se pongan facilidades para que se pongan en marcha lo antes posible. Y me consta que hay muchas ideas y muchos proyectos encima de la mesa que tienen dificultades administrativas, dificultades técnicas, dificultades de todo tipo. Y eso hay que desbloquearlo con urgencia, porque es nuestra única manera de paliar parcialmente a corto plazo lo que tenemos. Lo demás, como bien estamos hablando, son 10 años, tal, pero es que no podemos decir que ya empieza a llover, nos vamos a olvidar. Esto es como cuando el aceite valía 3 o a 1,60 y luego valía 3, ya nos olvidábamos de los problemas.
Los problemas están y tenemos que poner soluciones, pero somos efectivamente de memoria pues muy cortoplacista, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, me lo habéis oído muchas veces, ¿no? Es decir, ya estamos trabajando en un plan sectorial, de verdad, nacional, para nuestro sector, con nuestros problemas, ponerlo encima de la mesa, con reuniones periódicas, pase o no pase los precios, tengamos este problema o no, cuáles son los verdaderos problemas del sector y trabajar a corto, medio y largo plazo por intentar solucionarlos, independientemente de nuestra realidad económica que fluctúa y tendremos momentos buenos y malos. Pero los problemas estructurales del sector siguen siendo estructurales porque no le ponemos medidas y tenemos que ponernos a trabajar, ni más ni menos. Dicen que las crisis son momentos de grandes oportunidades. Siempre que hemos vivido una gran crisis se ha alimentado un discurso muy lógico, que es el de racionalizar recursos, el de las fusiones, el de las uniones. Ha ocurrido pues desde la economía más rural, cuando hemos visto cómo las cooperativas se unían, hemos visto también cómo organizaciones se constituían y decían la gran virtualidad es constituir de cara a nuestros socios, a los agricultores, en este caso a los olivareros, una ventanilla única que lo tramite prácticamente todo. Y no sé si es el momento también de pensar que ante una crisis de estas características, amigos, va a de alguna manera incentivarse el tema de las uniones, de las fusiones, de ver nuevamente expectativas de cambios, de acuerdos, de alianzas. En fin, Antonio, ya en estas tertulias del Olivar, ¿te acuerdas cuando hablábamos de óleo, ¿no? En su momento, y hemos visto ahora como, por ejemplo, los Guillén han entrado con ese 5%, que se ha creado como... ¿Todavía? Como un banco malo, con un banco malo que se ha quedado con los acreedores y han empezado ya a no ser el Elche de la primera división en la bolsa, sino a ganar partidos ya y a cotizar con buenos resultados. Quiero decir, es un momento de cambios. Cuando uno dice van a llegar eres, van a llegar malos momentos, es el momento en el que uno dice va a haber oportunidad de hacer lo que no teníamos valor de hacer en otras circunstancias. Oye, yo creo que yo he sido un defensor a ultranza de la concentración de la oferta, de la necesidad del sector productor tener más tamaño y más dimensión. Yo creo que todos los eslabones de la cadena es bueno que tengan tamaño y dimensión. Yo diría que en este momento lo que no hay es oferta. ¿Y qué vamos a concentrar si lo que falta es la oferta, ¿no? Yo creo que sí va a haber situaciones complicadas y difíciles a nivel industrial, y cuando digo a nivel industrial digo desde la almazara, no estoy hablando solo de la industria envasadora, porque en nuestra almazara vamos a tener almazaras que tenían 10 kilos y que han tenido 5 kilos, 6 kilos, y que el año que viene van a tener 5 kilos, 6 kilos o 4, con lo cual los costes de estructura, etcétera, se le van a incrementar tremendamente y demás. A nivel industrial continuamos en la envasadora, pues tanto las envasadoras como las refinerías, yo creo que nos va a sobrar capacidad, nos va a sobrar de todo, con lo cual no sé si ha llegado el momento en esos eslabones de la cadena de hacer alguna cosa, ¿no? Yo estoy convencido de que tanto en la almazara como en toda la industria de la cadena pueden surgir movimientos, ¿no? Porque ya ha habido algunos este año. No, ya se ha hecho, eso iba a decir. Contigo, está claro. Y tienes un vicepresidente que ha dicho yo no voy a envasar ni a montar ninguna envasadora. Yo creo que ya este año se han hecho y cooperativas, almazaras muy pequeñitas, que han dicho una almazara que produce 20, 30, 40, 50 mil kilos de aceites, que por mucho que quiera, y 2 años seguidos, es decir, yo creo que va a haber cambios por extrema necesidad. Pero yo te diría hoy por hoy a nivel industrial más que a otro nivel. A nivel de comercialización, bueno, pues las estructuras comerciales yo creo que también lo vamos a sufrir, que va a ser importante. Pues si tú tienes una empresa con 200 millones y vas a 90, pues o a 80 o a 100 millones de kilos, pues bueno, lo vamos a sufrir todos, ¿no? Pero yo insisto en el tema que ya yo creo que coincidimos todos. Tú probablemente no hayas tenido una tertulia en donde 5 empresas como esta hayan tenido tanta unidad de criterio en un tema como el que tenemos ahora, ¿no? No podemos olvidar que hablar de agua, y ya no digo yo lo que es tirar el agua o no tirar, el agua no sirve para el agricultor, el agua sirve para producir alimentos.
si la sociedad española, ya no digo solo el aceite de oliva, si la sociedad europea quiere alimentos a unos precios asequibles para el consumidor, el agua hace falta para el consumidor. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad única para cambiar el chip, intentar cambiar el chip de nuestros políticos, porque a mí esa palabra que está tan de moda, sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad, yo digo siempre, aquí hay dos cosas que puedes sostener a nivel medioambiental, un desierto o un bosque de árboles de olivo. Tú a ver qué quieres sostener, qué quieres para Andalucía, qué quieres para el sur de España. Entonces, yo pienso que ahora lo que sí tiene que haber es una unidad de trabajo y de criterio para tirarle de la oreja a todos nuestros políticos, en ese sentido, siendo consciente de que eso no es una solución para mañana. Pero como bien decía también Fernando antes, alguna cosa puede paliar un poquito el tema a corto plazo. Pero también, como decía Antonio, mi tocayo, aquí estamos pensando que por lo menos en otoño llueve. Pero, ¿y si no? ¿Qué pasa? Es que el drama es de tanto alcance, y como decía Antonio, hombre, si caen 70, 80 litros es lo que queda. Yo antes decía, en enero empecé diciendo, si caen 300 litros el año que viene, en febrero ya dije 200 litros, en abril 150, y ya digo, hombre, por lo menos 100, Antonio lo ha bajado a 70, me conformo, pero tienen que caer 70 y 70 en septiembre. Pero tú decías que se había sacado nuestro Padre Jesús en Jaén, yo soy creyente. Pero como decía el chiste, el sacerdote decía, sacadlo si queréis, pero que no está para llover, ¿eh? Y el tiempo no está para llover, ¿eh? Y lo dijo. Lo dijo, ¿no? Pues Dijo es decir, de verdad que necesitamos milagros, ¿eh? De verdad que necesitamos milagros. Pero hagamos nuestras cosas como humanos, y nuestras cosas es coger a nuestros políticos y decirles, el agua no es un tema para hablar con siglas de partido, el agua es un tema para solucionar a nivel de Estado. Y como no lo hagamos, en este país podemos tener graves problemas sociales, medioambientales, de todo tipo. Y eso, el que no lo vea, es porque está ciego. Y yo creo que ahí tenemos que enfocar nuestro esfuerzo. Conoces a los dos, Luis Planas y Carmen Crespo, ni coinciden. Es decir, hoy a lo mejor hay que quitarlo a los dos y poner a otros que sí coincidan. Claro, estamos en periodo electoral. A lo mejor. ¿A los dos? ¿Pero qué dice? Alineación de astros. Que coincidan los partidos. Aquí también está el PSOE en la Junta y en el Gobierno Central y no hemos solucionado el tema del agua. No, lo digo por si pues esa hipótesis tan... Mira, yo tengo un socio, nosotros tenemos un socio en Estados Unidos que es judío y vive en Tel Aviv, ¿eh? Y yo lo cuento mucho, yo creo que esto, porque él ha venido con un grupo de kibú, cooperativa, algunos de los que están aquí lo conocen y demás, y han venido, no, ellos querían invertir en la península ibérica, y yo me tiré una semana con ese grupo de kibú, de empresas de kibú, querían invertir en la península en tema de aguacate y tal, toda la semana diciéndole en la Sarquía en Málaga, en Cádiz, en Huelva, luego incluso en Portugal, es que en España no hay agua, y yo lo cuento... Antes de las inspecciones en Vélez, Málaga y en la Sarquía, ¿no? Sí, antes de las inspecciones, que como no hay cosas, Dios mío de mi vida, los pobres agricultores que tienen que buscar algo para subsistir, vamos, yo me pone nervioso eso. Me dieron un cosqui después de una semana y me dijeron, Antonio, donde no hay agua, pues yo le decía, no hay agua en España, no hay agua. Donde no hay agua en mi pueblo, vente a mi pueblo y vas a ver tú qué es lo que no hay agua. Israel, y me fui, y he estado varias veces ya desde entonces. Es el único país que en los últimos 50 años ha disminuido la superficie de desierto. Ha pasado de una situación similar a la nuestra a ser sedentario en agua, ¿eh? Han conseguido cambiar ese desierto por un vergel en cultivos que todavía necesitan mucho más agua que nuestros cultivos, aguacate fundamentalmente, pero otros muchos cultivos que necesitan un porcentaje de agua importante. Y os aseguro que en tecnología, por supuesto, han sido muy avanzados y demás, pero yo creo que hoy no tienen nada que enseñarnos. La última conversación, que fue hace 2 semanas, me decían, Antonio, ¿por qué no te traes un grupo de políticos? Aunque allí tienen un problema político ahora importante. Sí, ¿en serio? Pero me decían, ¿por qué no te los traes? Y nos sentamos aquí y le explican los nuestros, o le explicamos cómo se hace la gestión del agua aquí. Y yo me preguntaba, ¿a quién apunto en la lista para el viaje? A ver si me ayuda.
Pero para que se queden allí, Eso es lo que yo le pregunté, pero me dijeron que no, que me lo... para que se dediquen a la política israelí. Estábamos hablando, en la industria se ha dejado caer, no te voy a preguntar por el agua, ya ha dejado claro que como mucho rezarás como el resto de los que estamos aquí y que caigan 70 litros al menos. Antonio, una época de vacas flacas y la necesidad de, porque tú has pertenecido a eso, tú lo has visto, la familia Gallego, la familia Ibarra, esto pasa cíclicamente, y ya digo que puede ser un momento en el que la industria tenga que repensar si es un buen momento, una buena coyuntura para las alianzas. ¿Tú prevés cambios, como también dejaba caer tu tocayo? Bueno, ya todo esto está más reducido. Ya existe la cooperativa privada, pero es que ya empresas privadas estamos 2 o 3 nada más, ya hay muy pocas. Nosotros durante 10 años creo que hemos hecho ya bastantes empresas pequeñitas que se han venido con nosotros, que nosotros tenemos unas 25 empresas que se han venido con nosotros, es una labor que se ha hecho. En este momento yo ya lo he hecho, y claro, ya ahora mismo ya lo que hay aquí son pocas cosas que se puedan hacer. En el tema de cooperativas es diferente, hay cooperativas pequeñas, cooperativas grandes, eso ya es aparte, que ahí ya no voy a entrar yo de ellos. Ellos están luchando con ese tema bastante, pero en el tema ya de las partes de las empresas industriales y privadas, hay poco que hacer ya. Nada más que tendría que hacer que COSUR se uniera conmigo, es que ya no hay otra más. Y bueno, está también está también de óleo, pero eso es otro mundo, eso ahí no voy a entrar yo, eso es otro mundo, eso es otro mundo, pero no se te ocurre entrar. No, eso es otro mundo, pero bueno, hombre, quiero decir que es otro mundo, una empresa de otro tipo, completamente distinta, pero que ya me queda de estos 2 señores, y Borges que está arriba, y ya por lo que hay son 2 o 3, se queda ya un poco poquita, y ya no hay más cosas. Y ya Pon está un poco de nosotros ya esa labor ya nosotros lo hemos hecho, que hoy día, pues claro, tenemos una empresa hoy, además que en Andalucía tenemos 17 factorías en el mismo Andalucía. Mi casa tiene 17 compañías en Andalucía. Eso digo que ya es importante en eso. Está el sector de la economía social donde todavía se pueden hacer más cosas. No sé si tú, que eres una persona, como decías antes, Carlos, que estás permanentemente pensando, algo que te impide también dormir y que te convierte ya en un insomne potencial. ¿Crees que se no me puede? impide comer, ¿eh? Lo importante es que no me impide comer. Ya, cuando no estás durmiendo estás comiendo, eso está claro. Pero siempre yo que puedo pensar y comer, esa es la suerte que tengo, ¿eh? Y se nota que no me impide comer. Pero dime una cosa sinceramente, ¿crees que ese proceso de alianzas, de fusiones puede seguir produciéndose? Porque fíjate que en su momento lo comentábamos fuera de cámara y de micrófono, lo de la jugada del 5%, 5 y pico por ciento de Guillén, de Juan Ramón, de tu grupo en De Óleo, tampoco era algo que estaba en la mente de... Yo tengo una experiencia, y es que por mi trayectoria profesional he vivido varias fusiones. He vivido varias fusiones y he tenido la suerte de que he convivido mucho tiempo con gente que ha vivido varias fusiones. Aquí había, y eso Antonio y vosotros también lo sabéis, estaba Carbonell, años 80, y estaba el Osúa. Sí. Aquí se produce una gran fusión que era Carbonell y el Osúa. 1 más 1 no fueron 2. Desde el principio no sumaron 2. Luego se fusionó lo que era el grupo El Osúa con lo que era el grupo Coipe. 1 más 1 nunca fueron 2. En Italia, vía lo que era el grupo SO, los hermanos Salazar, Minerva se fusionó con Carapelli. Y luego Carapelli y Minerva se fusionaron con Bertoli. O sea, fíjate tú la cantidad de fusiones que se han vivido, ¿no? Nunca, jamás 1 más 1 han sido 2. Yo creo que el tema de fusiones industriales no es ni la solución, y aparte no creo que aporte al sector, ¿vale?, en este momento nada de lo que el sector necesita. Yo creo que, como ha dicho antes Antonio y ha comentado también Fernando y Juan, yo creo que la producción tiene
una posibilidad de unificar la oferta, y eso siempre es potente, y creo que se han dado pasos importantes a través de eso. Yo creo que la producción se ha anticipado. Hay un amigo mío que no voy a nombrar porque no quiero darle publicidad, que cuando el aceite estaba en el año 2017 a 3 euros y pico, en una reunión dijo, bueno, yo pues lo que voy a hacer es, me voy a poner a construir tanques, porque quiero hacer una bodega de 30.000 toneladas. Y nadie decía, pero ¿por qué quiere hacer una bodega de 30.000 toneladas? Decía, porque en algún momento vendrán 2 millones de toneladas y no quiero tener la presión vendedora, porque cuando vienen 2 millones de toneladas, el precio baja mucho, entre otras cosas porque hay una presión vendedora importante, no había capacidad de almacenamiento. Y este amigo mío pues se anticipó. Y luego también, este amigo mío empezó a decir hace mucho tiempo el tema del agua, ¿no? Yo creo al final, Manuel, que este sector tiene gente muy buena. Este sector tiene gente que conoce muy bien el sector. Gente con mucha experiencia. Y yo echo en falta quizá que se escuche más a esa gente. Y lo digo de verdad, y yo soy el más joven y yo me salgo de ahí porque no tengo nada que ver con la experiencia. ¿Por joven te sale? Y por joven, por falta de conocimiento y por sobrepeso, ¿vale? Pero es cierto que yo creo que aquí todos estos problemas se han detectado, lo que hemos hablado antes, ¿no? Se han ido detectando, y yo echo en falta quizá la voz del sector. Echo en falta que aquellos que tienen capacidad para tomar decisiones políticas e importantes escuchen de verdad al sector, porque, insisto, el sector es un sector maduro, es muy coherente, independientemente también de lo que decía Juan, de las guerras que tengamos unos con otros, que es verdad, pero yo creo que en general hay pocos sectores con tanto conocimiento, tanta cultura, tanta implicación como este sector. Yo siempre lo he contado. Pero está desnaturalizado también. No, que va. Porque tú hablabas de fusiones con anterioridad y todas eran entidades profesionales del mundo agroalimentario, pero ahora se introdujo los fondos de inversión, que no entienden de barcos ni precisamente del sector, y que van a sanear compañías priorizando, por ejemplo, toda la operación que se está haciendo en Deolio y que tú conoces de dentro. No sé si cuando decías eso de que se escuche más al sector, te referías también dentro de grandes gigantes como de Creo Deolio. que el peso del sector tradicional, y cuando digo tradicional no me refiero a olivar tradicional, es muy importante aquí y es realmente el que conoce el sector. A mí la entrada de fondos de inversión no me preocupa para nada, y menos en el sector agroalimentario, en el sector de la producción. Aquí hay un peso importante de lo que es el sector cooperativa, con un conocimiento brutal del sector, gente que está 24 horas anticipando problemas, gente que sabe realmente buscar soluciones. Creo que hay un sector, las pruebas las tenemos, o sea, no hay un sector productor ni un sector envasador en el mundo que sea la mitad de la mitad de la mitad de profesional y de bueno que es el español. Lo hemos dicho siempre. Las grandes empresas de envasadoras están en España, las grandes empresas productoras están en España, las grandes empresas comercializadoras están en España, ¿vale? Entonces, lo que yo he hecho en falta realmente es que ese conocimiento que de verdad tiene este sector y todos los problemas que se han ido anticipando, no sé por qué motivo no lo hemos afrontado hace tiempo, y son problemas estructurales. Porque este sector lo mejor que tiene es que está formado por personas que casi todas han nacido en este sector y casi todas van a morir en este sector. Y eso nos aporta mucho, ¿vale? Y no se ha dado la importancia, y vuelvo a decir, y termino, los problemas que han ido apareciendo a lo largo de los últimos 10, 15 años se han anticipado y se han dicho, oye, vamos a tener un problema de sobreproducción cuando venga un año bueno, tenemos que anticiparnos haciendo esto. Ojo que dependemos demasiado del agua y no tenemos la seguridad. Todo ese tipo de cosas, y al final este sector solo tiene un enemigo, que es la variabilidad en el precio. Porque al final, este año vamos a perder muchos consumidores. Y lo decía antes Antonio, gente que hemos estado muchos años trabajando, para que consuman, para venderle aceite, para que se... Y le vamos a decir este año, lo siento, pero usted me quiere comprar 2 litros y yo solo le puedo vender 1.
Es así. Y eso va a pasar este año. Y ese es el gran error que hemos cometido, que es construir un sector brutal, ¿vale? Y lo vuelvo a decir, con unos pies de barro. Y este año lo vamos a padecer. Este sector no puede vivir sin volumen. No somos Apple, que vendemos una botella con un valor añadido a 54 euros. Este sector vive del volumen. Desde el agricultor, que necesita aceitunas para sobrevivir, a la almazara, a la envasadora, a la distribuidora, ojo, y a todo lo que corre, a la orujera, ¿vale? A la biomasa que se produce. Todo eso es volumen, volumen y volumen. Es volumen asociado a un sector en el que el 95% de los gastos son de naturaleza fija. Tema muy importante, ¿eh? Nosotros no tenemos gastos variables, tenemos gastos fijos y dependemos del volumen. Gastos fijos y márgenes pequeños, volumen, volumen y volumen. Y si perdemos el volumen, este sector está condenado a sufrir en extremo. Y eso, y me dirijo ahora al ala oeste de la Casa Blanca, quiero decir, a todo lo que es la economía social, las cooperativas. Primero se han planteado muchas veces, precisamente en crisis, el tema de la unión, el tema de la producción, y eso ha ocurrido muchas veces. En fin, yo también voy a recordar otras ediciones de Tertulias del Olivar hace muchos años, cuando por ejemplo de COP coqueteaba con Jaén Coop, y mira que hay una buena entente y no sé si hay posibilidades de futuro, y cuando se crearon las plataformas por necesidad de concentrar la oferta, y se pensaba que eso solo era un paso, Juan, que solo era el primer paso y que esto tenía que continuar en esa misma dirección. Es el momento de retomarlo de una forma seria, concienzuda, porque fíjate que en Torre del Campo lo habéis conseguido, o sea, la unión, y en una campaña pequeña como esta, molturar sí, todos en la misma almazara, pero hay pequeñas poblaciones donde son incapaces, porque son apellidos que jamás, son propietarios que jamás van a molturar en el mismo lugar. Yo no sé cómo se puede eso solventar, o cómo se puede coger ese toro por los cuernos. Estamos hablando de que se están rompiendo muchos tópicos, y uno de ellos es ese de mi cooperativa y yo no pongo los pies allí y tal. Eso creo que ya la cartera manda más que el sentimiento, creo. A ver, sí, en Torre del Campo, en Torre Don Jimeno, en Arjona también, se está dando una conciencia de que, sobre todo este año, lo importante no es defender el mercado porque lo tiene vendido seguro. Hay tan poco que se puede vender sin problema. Entonces el foco se está poniendo en reducir gastos. Un foco necesario. Ten en cuenta, la mayoría de las cooperativas están dimensionadas para unas producciones con maquinaria, con contratos ya todos fijos, los molineros, la gestión de personal, por unos volúmenes a lo mejor de 8 millones, de 20, de 30, si cada uno está dimensionada en función de la media que ha ido teniendo. De buena primera, este año se le veía venir que iba a bajar a un 30% en algunos casos, al 40% de producción. Lógicamente, quien haya querido vivir en la abundancia, sabiendo que iba a tener el 30% del año anterior, es que, vamos, no es un buen gestor, no es un buen socio, no es un buen presidente, no es un buen consejo, porque eso era patente. Y de ahí ha salido que muchos pues hayan hecho grupos cooperativos, que se haya fomentado también las fusiones. En la cooperativa las fusiones no es para nada lo mismo que en la empresa, ahí no se mueve dinero. La empresa, la fusión, hay traspaso de acciones, de puestos y tal, pero la cooperativa no. La cooperativa es que nos fusionamos y antes era dos nombres y ahora un nombre. Antes era dos presidentes, ahora hay uno. Pero no hay más. Lo que hay es un interés de ahorrar dinero y de ser más eficiente. Y eso está calando, eso de que es fusión por ahorro de costes está calando. Ahora, no perdamos el foco, ahorro de costes este año, que si estaba una media en 30 céntimos la producción de kilo de aceite, un kilo de aceite, pues esta campaña que hemos cerrado pues se va a casi multiplicar por 30-40% más seguro. Segurísimo. Sí, a 30 céntimos por kilo de aceite este año no ha producido nadie. Nada más que Carlos.
Todas las cooperativas seguro que estamos por encima, bastante por encima. Lógicamente, ¿eso qué te obliga? Pues te obliga a rendir cuenta ante tus socios y decir, oye, pues aquí hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Nos juntamos los dos, porque si tú tienes 2 millones y yo 2, ya no son los 8 que tenía que tener yo, por lo menos son 4 y ahorramos costes. Esa gestión del personal, esa gestión de ahorro, es lo que está a la gente, digamos, obligándola a sentarse, a mirarse a la cara y de hablar de problemas serios. Y eso es lo que puede ayudar a que haya cada vez más fusiones. Es decir, se rompe algunos tabús, algunos límites de que eso es él y yo soy yo. Y luego el mercado no está preocupante para tener una opción de venta arriesgada, porque no es como cuando sube o baja o va a la baja, también hace que nos concentremos más en las fusiones por necesidad de reducción de costes, más que en las fusiones por influir en el mercado. Pero esto pasa como lo de antes, lo que dije antes, que vendrán los tiempos buenos y cuando lleguen los precios bajos, como la abundancia de producción, tendremos que volver a hablar, oye, aquí hay que hacer algo por parte de los grupos, volver a ocurrir. Pero ahora yo creo que lo importante es eso. Fernando. Yo creo que siempre es el momento. Siempre es el momento de avanzar y como gestores no tenemos que dar lugar a que venga un problema para buscar una solución. Lo que tenemos que buscar es la dimensión adecuada a cada uno en su proyecto, buscar la rentabilidad de nuestros agricultores por encima de absolutamente todo y que por tanto no es que sea este el momento para avanzar en las fusiones, es que siempre es el momento de avanzar y de hecho este es un momento donde vamos a ver estructuras que han hecho bien los deberes, que pueden soportar una crisis como esta sin dificultad y otras que se van a ver obligadas y forzadas a acelerar esos procesos precisamente porque no tienen una estructura o bien gestionada o bien dimensionada para la realidad, ¿no? Entonces yo creo que siempre es el momento de avanzar en esas fusiones, esas alianzas estratégicas para conseguir una mayor rentabilidad. Antonio, una conclusión breve en torno a algo que ha estado siempre en tu cabeza y que has planteado como divisa necesaria en la economía social agroalimentaria andaluza. Yo creo y coincido con mis colegas de mesa que evidentemente en cualquier momento es bueno para buscar mejoras para el futuro de nuestros agricultores, ¿no? Y yo creo que nosotros no tenemos que dar mucho ejemplo en eso, probablemente todavía tengamos muchas cosas que hacer, pero hemos dado pasos sumamente importantes. Siempre es el momento, pero desde luego si no tenemos agua va a dar igual. La clave de bóveda de ese futuro inmediato, mañana es hoy y el tiempo nos dirá si ese reto histórico, ese debate abierto en Doñana, esa situación del arroz, de los arrozales, que ahora se traslada también aquí y que Europa empieza también, no en Doñana, sino en el acuífero carbonatado de la Loma y en otros tantos, donde hay un sistema de riego que no está legalizado todavía. De ello seguiremos hablando con más interlocutores de primer nivel en las tertulias de Olivar de Grupo Multimedia. Gracias a nuestros 5 invitados hoy. Carlos Jiménez Zot, muchísimas gracias. Antonio Gallego, una suerte verte de nuevo así. Don Antonio Luque. Gracias. Fernando Córcoles, Juan Gadeo. Gracias a ustedes, volvemos mañana. Adiós.